Si tenéis alguna pregunta. Yo sí que tengo, vamos, así que puedo empezar si... Vale, a ver. Yo tengo una pregunta para Sol, la primera que nos ha intervenido, sobre, a ver, las piezas líticas que están en el grupo, uno de los primeros, de las primeras fases, ¿se nota la calidad del sílex, de la materia prima? Es decir, porque normalmente se piensa que las piezas de aprendizaje están hechas con una materia prima peor, para no desperdiciar a lo tonto. ¿Se puede apreciar eso? Hola. Sí. El problema de esa... Es una pregunta muy interesante. El problema es que, como... Bueno, no sé si al final me lo he saltado. La colección que yo he estudiado para el máster, toda la materia prima es local. Están tallando en el mismo sitio de donde están recuperando los bloques y tienen muchos bloques. La materia prima es muy abundante. Entonces, en ese caso, no ves una diferencia. Pero sí que, por ejemplo, los estudios que se hicieron en los años 80 sobre... análisis de aprendizaje en sitios magdalenienses, sí que se veía una, por ejemplo, las materias primas más alejadas y de mejor calidad solo se veían en nivel de experiencia 3 y nunca se veían en nivel, como que no tenían acceso a esa materia de gran calidad. Son cosas que tienen que ir desarrollándose con este tipo de estudios. Pero sí, lo tengo apuntado en lo que tengo que hacer. Una pregunta, Sol, ya que tienes el micrófono. Vale. Cuando dices que son 3 golpes para saber si es un experto son 3 golpes, ¿eso qué equiparación tiene con arqueología experimental? Los 3 niveles de identificación son niveles que han identificado Jacques Pellegrin por experimentación y observación de colecciones arqueológicas que él ha realizado en los mismos años 80, a la vez que se realizaban los estados técnicos que se definieron para los estados magdalenienses, sobre yacimientos magdalenienses. Él desarrolló una metodología paralela, no basada en yacimientos, sino en teoría. Por ejemplo, los yacimientos de los años 80 se identificaron niveles de experiencia relacionados con el debitado de láminas magdalenienses. Él identificó 3 niveles en bases teóricas por su propia experimentación. Bueno, una para Estíbaliz, que has hablado la última. A ver, ¿cómo formulo? Tengo varias dudas en la relación que dices, hay una relación directa entre las pinturas, los grabados, hay unos grabados ahí que son unas digitaciones, un arrastre digital con el dedo, imposibles de datar arqueológicamente, salvo que haya contexto arqueológico cubriéndolos. Hoy en día no los podemos datar, los tenemos desde el Paleolítico hasta la Edad Contemporánea. Entonces, esa asociación que tú has marcado, no sé hasta qué punto es tan directa como la planteas. Más cuando, como tú dices, fuera de la cueva no nos lo encontramos, pero porque hay muchos problemas muchas veces de conservación y muchas otras porque no se ha mirado, porque las cosas están saliendo. Y el macroesquemático o las pinturas esquemáticas, bueno, yo hay antropomorfos que no he visto, pero me las tengo que creer porque lógicamente yo no he estado. Entonces, pero no sé hasta qué punto la relación esa es directa. Hay dataciones de los huesos, de los enterramientos, y podemos contrastarlos y decir, bueno, tipológicamente esto se asocia y por tanto lo podemos asimilar, porque si no es muy fácil, porque de hecho hay cuevas que tenemos secuencias, que hay paleolítico pintado en las paredes y luego tenemos enterramientos neolíticos, por ejemplo. Entonces, no sé si puedes matizar un poquito más o si hay algún tipo de cierre de alguna boca que puedas decir esto se selló y por tanto sí o sí es cronología, o alguna relación, no sé, más evidente. En cuanto a las cuevas, ahora únicamente me he centrado en las manifestaciones gráficas, las pinturas o que sea, pero sí que tenemos esas inscripciones culturales, neolítico, calcolítico, bronce, la mayoría de ellas con respecto al estudio de los materiales.
porque las condiciones en las que se encuentran, por ejemplo, los huesos no permiten hacer dataciones. Sí que en algunos casos, y casos de cuevas decoradas, se están llevando a cabo dataciones, por ejemplo, en la de Tío Republicano que hemos visto en Romangordo, y en las que hay alrededor sí que se han podido hacer dataciones con los restos óseos humanos, pero en muchas otras la verdad es que no se puede. De las manifestaciones que he hablado, las cuevas únicamente contienen elementos pospaleolíticos y ninguna grafía paleolítica, porque sí que hay cuevas, y las tengo registradas, que son funerarias y tienen grafías paleolíticas en las paredes o placas paleolíticas, y por el estudio, estilo y tal, sí que se ha llegado a la conclusión de que es arte paleolítico, aunque posteriormente se haga un enterramiento. Sin embargo, lo de la asociación directa es precisamente por eso, porque se trata de grafías pospaleolíticas que se desarrollan, es un marco temporal muy amplio, pero es el mismo que se desarrolla esa tradición funeraria. Por lo tanto, nosotros proponemos esa asociación directa. En cuanto a los antropomorfos de la covacha, se ven muy mal porque la conservación es muy mala al estar tan cerca de la entrada, pero te puedo asegurar que sí son antropomorfos, no macroesquemáticos, simplemente esquemáticos. Y había otra cosa, pero ya no me acuerdo. Sí, que comentaba que no se ve al exterior de la cueva esas grafías del interior, pero todas estas cuevas tienen un montón de abrigos alrededor que sí que están decorados también con grafías esquemáticas. Yo quería hacer una pregunta a Jadranka. Bueno, es más una apreciación que me parece muy interesante lo que has dicho de el modelo de desplazamiento, un poco la crítica que se ha realizado, porque es bastante interesante que muchos autores hayan hablado de esto entre cambios climáticos se haya producido un cambio cultural solamente por un desplazamiento de metros. Y en realidad sí, pues podemos hablar de cambio cultural, pero ¿a qué nivel realmente? Porque sí, la cultura material, al estar también conservada, hay muchos más datos que nos avalan todo esto, y no sé si podrías ampliarlo un poquito más, hablar de este sentido de la crítica hacia este displacement model. Sí, puede ser. Sí. Intentaré ampliarlo un poquito. Sí, elegí ese tema para hablar de la arquitectura, para aportar algo de aprendizaje, pero en realidad lo que me gusta del tema es el displacement model y la crítica que se le puede hacer. Porque en realidad se ha planteado así que la gente se desplazó y por lo tanto había un cambio cultural por el contacto con los demás, pero como tú dices, si estamos hablando de unos pocos metros, pues el contacto ya estaba ahí. Luego se puede decir, por una parte, que claro que hay un cambio cultural, porque si cambiamos la arquitectura, pues ya es un cambio. ¿Qué pasa? Es que aquí deberíamos definir qué es cultura, qué es cambio, qué es, etcétera. Y es muy difícil, no me he querido meter ahí. Y por eso yo digo, prefiero decir, pensarlo más que en casillas con culturas y gente influyendo uno al otro, pensar que eran asentamientos con personas viviendo ahí, y esas personas se desplazaron en un momento, entraron en contacto con otros y luego volvieron, etcétera. Pero sigue siendo la misma cultura. De hecho, si lo quieres ver desde el punto de la cultura material, por ejemplo, la cerámica estaba muy claro, y mira, estamos hablando de un periodo muy largo y se repetían los mismos patrones, etcétera. Luego también se conservaba, y eso es muy interesante, se conservaba la misma arquitectura, aunque luego, si hablamos de ese cambio cultural, porque cambian de arquitectura, etcétera, en realidad no sabemos si han cambiado de arquitectura. Sí lo sabemos porque es otro modo de construir si tienes un yacimiento terrestre, pero si luego en edad de bronce final vuelven a repetir el mismo modelo, las mismas técnicas, entonces si lo quieres llamar cambio, se puede llamar, pero yo creo que al hablar tanto de diferencias y culturas distintas y tal, nos perdemos de la vista lo importante que son esa gente que se estaba moviendo por el paisaje.
No sé si te he respondido. Vale. Hola, yo quería hacer una pregunta a Estíbaliz sobre las cuevas sepulcrales. ¿Qué ajuares hay asociados a las inhumaciones? O sea, ¿hay algo identificativo de cada periodo? O sea, algo que sea identificativo neolítico, calcolítico, bronce, o es algo como muy amplio, sin ningún tipo de referencia, que sabes, dice que sí que es prehistoria reciente, pero es que, bueno, yo estudié algo parecido en Burgos y a mí me pasa eso, o sea, que sabemos que es prehistoria reciente, pero no sabemos a qué época escribirlo. En algunos casos, como comentaba, se han podido hacer dataciones, que eso es tener bastante suerte. En la mayoría de los casos, pues la verdad es que no tenemos casi ni estratigrafía, parece todo muy revuelto, y las adscripciones que hacemos es por materiales, sobre todo por cerámica. Luego hay otros elementos del ajuar, como por ejemplo cuentas como la que hemos visto, o adornos personales, que, bueno, pues básicamente puedes decir a lo largo de la prehistoria reciente, sin poder especificar. Entonces, si tenemos la suerte de tener esas dataciones o tener algún elemento más identificativo de un periodo a otro, se hace esa descripción. Luego hay otras cuevas que la verdad simplemente podemos afirmar prehistoria reciente, pero sin poder concretar. Vale. Entonces, ¿están en estratigrafía o están simplemente en superficie? O sea, los hallazgos. Normalmente están en superficie, pero porque la mayoría de esas deposiciones funerarias son eso, deposiciones. No hay enterramientos en sí, sino que los restos, ya sean primarios o secundarios, se dejan sobre el suelo, sin más. De ahí el revuelto, y porque aparte las cuevas, por lo menos en esta zona, han sufrido bastante. Problemas de expolio, problemas de refugios de pastores, lo normal. Pero la verdad sí hay algunos que son en excavación, y tenemos algunas excavaciones bastante buenas. Vale, muchas gracias. Hay una pregunta detrás. Bueno, yo quería preguntarle a Hugo, que ha hablado un poco de los contactos violentos, ¿no?, en los modelos de aculturación. Y bueno, me gustaría saber un poco la idea que mantiene sobre la neolitización de la península, ¿no? ¿Qué modelo es el que más adecuado te parece? Y por otro lado quería aportar también, porque has hablado de América y demás, ¿no?, de los contactos violentos, también en Roma. Pero, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los contactos fenicios que no fueron violentos, llegaron a la península ibérica, por lo menos allí en el sur, llegaron y no fueron contactos violentos. Entonces hay un modelo de aculturación que no es violento, y yo pienso que el neolítico posiblemente se asemeje más a ese modelo que a un modelo violento, porque tampoco tenemos evidencia de luchas. Entonces no sé qué opinas sobre eso. Vale, respondiendo a tu primera pregunta, o sea, yo creo que no existe un modelo de neolitización para la península ibérica. Creo que más bien habría que hablar bueno, lo que apunté en las conclusiones. Lo que pasa es que he ido tan rápido que seguro que no os habéis enterado. Pero creo que los modelos teóricos son eso, son solo teóricos, y que para un mismo territorio y para un periodo relativamente corto pueden existir diferentes modelos. Yo aquí lo que he querido reflejar un poco es las tres tendencias que hay en la neolitización de la península ibérica actualmente, que sería, bueno, primero un difusionismo no clásico, sino más bien herencia de que sería el de Cillao, ¿no?, de colonización pionera. Otro más bien un modelo dual, ¿no?, de aculturación a través de un contacto previo con neolíticos y luego a través de redes de intercambio de los propios cazadores-recolectores. Y bueno, ahí yo creo que todos pueden ser válidos en cualquier momento y en cualquier lugar si se ven las evidencias correctas. El problema es que, bueno, que las evidencias muchas veces faltan. ¿Y la otra pregunta? ¿Era? Ah, sí, bueno, yo he querido poner esos dos porque era un poco el objetivo de la reflexión, era decir que, bueno, que aunque no podemos verlo muchas veces en la estratigrafía, yo creo que muchos de los ejemplos históricos, es verdad que el caso fenicio puede ser un poco más, puede ser pacífico, pero bueno, también hay que definir violencia, porque muchas veces violencia no implica que llegue un pueblo y arrase otro, sino que muchas veces son presiones culturales, son diglosia. En los casos de diglosia lingüística me parecen muy violentos también. Y imposiciones culturales, presión de grupos.
no sé, creo que es bastante, hay una escala de grises bastante interesante respecto al tema. Pero no sé si te he respondido. Vale. Vou tentar hablar en español, más o menos. Para Eudranka, creo que sí. Si la cultura cerámica que hablas, si es muy localizada y directamente asociada a los pueblos que construyen palafitos, si hacia el interior, durante este tiempo no tienes la misma cerámica. Sí. Vale. Me has preguntado si la cerámica está directamente asociada a los... sí, directamente, ahí dentro de los poblados, sí. Tenemos al principio, en edad de bronce antiguo, tenemos unos cuantos yacimientos y la cerámica se ha encontrado ahí mismo. En final, igual. ¿Qué pasa? Es que luego, lo que dije antes, que había un periodo de tiempo que no se sabía muy bien, que había desaparecido, pero luego se ha buscado y se han encontrado otros yacimientos y que sabemos también por la cerámica y por varias evidencias, también por la cronología, que están asociados a estos primeros y los posteriores. Y la cerámica está asociada a los yacimientos, no sé, pero... ¿Perdona? Durante el bronce antiguo, desculpa, perdón, cuando tienes esa cerámica en esos yacimientos, hacia el interior no la tienes, no la encuentras. Ah, sí, también tenemos. También. No es solo localizada aquí. No es solo ahí, eso es lo que decía antes, que hacia el interior, estamos hablando de lagos, pero ¿me entiendes? En el interior también tenemos otros poblados, otros asentamientos que son contemporáneos a los demás, sí. ¿Y la cerámica es la misma? Y la cerámica es muy parecida, sí. Entonces, ¿cómo decir que bronce medio son aquellos que estaban? ¿Cómo dicen? ¿Por qué decir que en bronce medio son aquellos que estaban allá? Que son los mismos, como... Vale, te entiendo. ¿Por qué lo dicen? Lo dicen, primero hay evidencias de cerámica, pero hay muy pocos yacimientos y tampoco tan bien documentados como los palafitos, por ejemplo. Entonces tenemos yacimientos arqueológicos, pero no quiere decir que son poblados completos como los hemos encontrado en las condiciones en los lagos. Y sí hay evidencias de demás poblados y demás yacimientos que tienen una cerámica parecida, por ejemplo, sí, pero luego en el bronce medio dicen a ver, yo tampoco soy de todo experta de ese tema, entonces te explico lo que puedo. En el bronce medio decimos que están relacionados a los palafitos por las evidencias líticas, la cerámica que tenemos y sobre todo también porque de repente aparecen ahí en el hueco que quedaba entre el antiguo y el final y de repente aparecen unos yacimientos poblados muy similares justo en ese hueco cronológico que tenemos, entonces yo creo que son suficientes evidencias para como plantearnos que sí están asociados. Bueno, yo quería volver a preguntarle a Hugo con el tema este que acabamos de sacar de las evidencias de violencia y demás. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices de presiones, puede ser incluso presión del paisaje y las evidencias violentas directamente en un cuerpo pueden deberse también a tensiones intragrupales y no siempre intergrupales, por lo cual ahí el registro arqueológico, a no ser que tengamos un cazador atravesado por una flecha puramente neolítica, la violencia puede verse también en fortificaciones, en distancia de asentamientos y demás. Y bueno, luego has mencionado un poco del caso cantábrico, que creo que lo has desarrollado así un poquito menos. Y de los préstamos de cerámica, yo sé que hay por aquí hay varios contextos mesolíticos con cerámica. Simplemente preguntarte si podríamos hablar de cerámica indígena. Se me vienen, cazadora en contexto mesolítico, se me viene algunas cuantas a la cabeza, alguna aquí en Francia también, que tradicionalmente se ha pensado que era un contacto o que era una
un préstamo neolítico y ha acabado de momento siendo una producción mesolítica, y un poco que si podemos un poco debatir cómo podemos distinguir lo que es un contacto de lo que es un invento autóctono, y bueno, debatir también que muchas de estas cosas se han dado por percolación y yo creo que se nos han ido contactos en las memorias. Sí, yo creo que, a ver, el tema de la cerámica es como el del avance de la agricultura. La domesticación sí que está más atestiguada, pero la cerámica en muchos de los yacimientos de la cornisa cantábrica aparece en contextos de cultura material que es claramente mesolítica o heredera, al menos. Y bueno, yo no soy exactamente un experto de la zona, porque estoy en ello, ¿no? Pero yo no diría en ningún momento que son invenciones. Invenciones es que es una palabra que se aplica un poco, pero que no son invenciones, sino que serían resultado de contactos y de red de intercambio que sin más yo creo que sí que llega a través de un contacto primigenio neolítico. O sea, sin caer en rollos difusionistas, pero sí que creo que eso, por ejemplo, la domesticación sí que se ha atestiguado muy tempranamente, pero la agricultura llega mucho más tardía. Entonces también podemos estar viendo un sistema de sustitución, de que cuando toca y cuando se puede y cuando es interesante adquirir esas nuevas técnicas, pues es cuando se consolidan, y mientras tanto no. Yo creo que sobre todo en la zona vasca sí que hay mucha perduración de producciones de población colectora, ¿sabes? Que siguen explotando recursos marinos a la manera tradicional. No sé, creo que simplemente son consolidaciones de otros, no sé si me estoy explicando. Vale. Bueno, yo sí estoy de acuerdo contigo que las cosas se toman cuando a uno le apetece tomarlas, y por ahí tenemos mogollón de núcleos de resistencia por todo el continente europeo, de decir, estamos rodeados de neolíticos, pero yo sigo siendo pescador porque, pues, por diversas razones que ya cada uno tendrá las suyas. Pero bueno, la cerámica sí puede ser contacto, pero no sé, apuntar también el tema de las cerámicas cazadoras, que cada vez estamos, bueno, contextos no productores, cada vez estamos viendo más, y que por si eso, nada, si sabías algo del tema de... No, mira, de hecho, ayer me gustó mucho lo que hablaste, ¿fue ayer? ¿Sí? De lo que hablaste del acualítico, antes de ayer, eso es. Por eso mismo, porque hablabas de cerámicas en contextos previos luego habló también otro chico sobre la adaptación que tenían otros pueblos que no se dedicaban a explotación de recursos acuosos, etcétera. No sé, me parece bastante interesante, pero no sé, no tengo una opinión porque tampoco conozco los registros completamente. Pero me pasas el correo y cuando lo sepa te lo cuento. Vale, gracias. Si no hay nadie, pues voy a hacer una preguntilla yo. Es un poquito, volviendo al aprendizaje, que es algo que empezamos hablando también en nuestra mesa y tal, de industria lítica, pero un poquito en general, simplemente para plantear los criterios de análisis, porque bueno, yo no he hecho nunca aprendizaje, no, y la verdad es que, bueno, pues tampoco sé muy bien a veces cómo se aborda y tal, entonces por eso realizo esta pregunta, ¿no? Hasta ahora me ha dado la impresión de que, bueno, evidentemente es subjetivo, pues como todo, pero que la forma de identificarlo, sobre todo, aunque sí que es cierto que, bueno, ya hablamos de diferentes formas de caracteres, etcétera, es más, ¿no?, el que esté como, es la impresión que me da, ¿no?, pues parece que está muy bien hecho, ¿no?, o está muy mal hecho, ¿no?, como que ese es el criterio, claro. En el blanco y el negro, en lo que está muy bien hecho y lo que parece que es una basura, literalmente, me parece que, bueno, se puede llegar, ¿no? Pero en esos claroscuros, esos intermedios, me parece que es complicado, ¿no? Entonces, quería preguntaros un poco esos criterios, ¿no?, metodológicos para intentar
identificar y decir, leñes, es que muchas veces que esté mal hecho no quiere decir que no lo haya podido hacer una persona que sepa hacerlo, y por lo tanto que haya habido un aprendizaje. Ha podido hacer una persona sin que en ese momento haya un aprendizaje, o sí, ¿no? Depende del caso. Entonces, bueno, a las personas en general, ¿no?, que habéis aplicado en distintas cuestiones eso, ¿no?, simplemente especificar, o sea, esos criterios metodológicos, ¿cuáles son, no? O cómo, hasta qué punto se puede llegar realmente a identificar, ¿no?, aparte del blanco y el negro, ¿no?, que, bueno, a veces también relativo, ¿no? O cómo está también, porque también a lo largo de toda la sesión de aprendizaje también me he dado cuenta de que yo creo que, bueno, ¿no?, y es algo lógico, ya en los últimos años realmente es cuando se ha empezado a plantearse estos en nuestra ética, pues bueno, ya desde los 70, 80 más o menos empieza, pero me da la impresión de que todavía está un pelín verde, o sea, que todavía queda mucho trabajo y también mucho criterio metodológico para identificar esos caracteres o ver cómo identificarlos y realmente poder, ¿no?, establecer bien, digamos, lo que creemos que pueda haber sido un aprendizaje o no, o hasta qué punto se puede llegar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente así, divagando un poco y tal, después de tal, pues... Bueno, pues te parece, empiezo yo contestándote. A ver, estoy de acuerdo contigo en lo que dices, pero creo que en el caso del campaniforme, que es en el que más me centro yo, es bastante fácil porque tenemos los estándares, o sea, tenemos las medidas que tienen esos vasos en general, sabemos el tipo de decoración que tienen, el tratamiento de paredes que reciben. Entonces, yo creo que es más fácil en este caso identificar las piezas de aprendizaje, ya sean de niños o no, puesto que no cumplen con esos patrones que sí que siguen todas las demás. Entonces, en ese caso es muy fácil porque a mí no me cabe en la cabeza que una persona que sabe hacer un vaso campaniforme perfecto, con el tratamiento de paredes adecuado, con la decoración perfecta, después haga un churro que esté mal acabado. A mí eso no tiene que ser una pieza de aprendizaje, ya que sea de niño o no, eso ya es muy discutible. Pero en ese caso es fácil, pero es verdad que en otros casos en los que no tengamos claro cuáles son las piezas estándar y las que no, es verdad que puede ser que alguien, una que nosotros consideremos de aprendizaje, no tenga por qué serlo. Y, perdón, ¿y no podemos estar fallando? Quiero decir, yo pienso que muchas veces la materia prima puede condicionar que estemos viendo errores donde a lo mejor no los hay. O sea, a lo mejor la persona que llamáis experta o no experta está intentando hacer una pieza perfecta y tiene las cualidades y tiene el aprendizaje para hacerlo, pero a lo mejor la materia prima no le responde como... Yo creo que por lo menos en los grabados a lo mejor se puede ver, en las plaquetas, ¿no? Una salida de trazo muchas veces no es porque no se sepa hacer, es porque a lo mejor justo nos hemos encontrado un salto en la pieza, y en la cerámica puede pasarnos igual, creo, ¿no? Una pieza, un desengrasante, un tal, que lo tenemos a nivel, pues por muy bonita que lo sepamos hacer y por muy bien, bueno, bonita con todas las comillas, por favor, por muy bien que lo sepamos hacer, no sé hasta qué punto tenemos muchos condicionamientos que a lo mejor intentando buscar al novato, al que está aprendiendo, los estamos confundiendo. Yo creo que un experto que se rompió un dedo, a lo mejor esa pieza la estamos interpretando como de un aprendiz, cuando a lo mejor es el que estaba enseñando a todos, pero se ha roto un dedo, es que no lo sé. Entonces, no sé, creo que hay que, o no sé si, como decía Hitor, afinar mucho más los criterios o ponerle muchas comillas y mucha precaución. Contesto yo. Con respecto a lo de, por ejemplo, que ya me hicieron la pregunta en la mesa redonda de industria lítica, si puede haber unas características específicas del tallador en ese momento, como dices, que se ha roto un dedo. Claro, si tienes que tener en cuenta ese criterio cada vez que estudias industria lítica, es como si tienes, al final lo que tú intentas hacer es tener una visión de conjunto y una información representativa. Claro que luego cada yacimiento tiene su más, pero si tú estás pensando cada vez que estudias un conjunto, tengo esta información, pero es que igual ese día tenía un mal día, es que igual ese día, ¿sabes? No sé si me explico. Y luego, con respecto a lo de la materia prima, como decía, me parece una cuestión muy interesante. Por eso, por ejemplo, yo lo he aplicado a paleolítico medio, que ya es delicado, y he podido hacer este análisis porque
las características de mi yacimiento se daban para este análisis. Era un yacimiento donde había mucha materia prima, toda la materia prima era la misma, local. También además tenía fisuras, con lo cual podías ver los momentos en que las fisuras internas eran visibles y si los talladores decidían de seguir o no, provocando luego errores en la talla. Entonces sí que yo creo que es un criterio que hay que tener en cuenta, porque por ejemplo si luego vas a estar en un yacimiento donde la materia prima sea muy escasa y van a tener que reutilizar mucho los núcleos, o igual como decían, si es un contexto de un momento puntual donde igual quieren hacer algo rápido, yo no estoy de acuerdo con lo de que por hacer algo rápido lo vayas a hacer peor, porque si sabes sacar una lasca la sacas. Igual no te vas a poner a hacer un núcleo Levallois, por ejemplo, pero una lasca, si sabes sacarla, esos criterios que yo he utilizado considero que se van a ver igual. Pero sí que igual, por lo que decían ayer, la elección del percutor, cosas así. Pero por eso hay que tener muy en cuenta el contexto del yacimiento que estás estudiando y, por ejemplo, la materia prima que tienes alrededor. Cosas de esas sí que hay que tenerlas en cuenta. Luego, con respecto a poner más criterios o menos, yo creo que justamente poner más criterios va a crear más problemas. Yo creo que, por ejemplo, como yo he hecho 3 niveles de experiencia con criterios bastante largos, bastante amplios, luego tú en cada colección vas a poder siempre meter uno más. Bueno, igual es medio, pero yo veo que ya se ve una diferencia. Y luego con lo respecto de que parece, lo que decías tú, parece que está mejor, parece que está peor. Nosotros cuando estudiamos una colección lítica, tú miras todas las piezas, pero luego ves diferencias entre las piezas, intentas ver por qué hay esas diferencias. Tú no vas buscando a ver cuántos niños tengo, no digo niños, perdona, a ver cuántos nivel de experiencia 1, cuántos 2. Tú ves piezas, intentas ver el objetivo, pero si tú estás viendo en la talla que hay errores que son visibles, al final no puedes, tienes que distinguir las piezas. No sé. Otra pregunta con respecto a eso. Cuando hacéis las contabilizaciones, ¿lo hacéis con respecto al total? O sea, quiero decir, porque lo que me parece interesante es comparar, o cuando identificas, me da igual los criterios que utilices, ¿no? De esto, dices, bueno, esto es algo que ha sido, pues bueno, de una persona que no es experta, ¿no? De una persona, pues bueno, que está aprendiendo. Espera, que me he perdido. Quiero decir, ese criterio, por ejemplo, que tú sabes identificar ese criterio porque lo has visto y crees que es así, vamos a suponerlo, ¿no? Luego, el interés, ¿no? O sea, donde yo creo que tiene el valor es en la comparación con el total, ¿no? O sea, quiero decir, con todo lo que hay, lo que creas que no es de personas igual de aprendizaje, o sí. O sea, ese valor cuantitativo, por eso yo cuando hablaba de los criterios también hablaba, creo que en este aspecto, es en la comparación con el resto de cosas que tienes. Porque si coges y los traes y los sacas fuera, que es la impresión, que igual no es así lo que hacéis, pero la sacas fuera, ¿no? y sacas y eliges, pues, o sea, vas viendo y dices, sí, esto yo creo que está, lo saco, pero si no lo comparas con ese total, realmente no tienes, yo creo que la idea de conjunto con respecto a cualquier cosa, o sea, del aprendizaje, o sea, la interrelación, que eso tengo que corregir, que poníais antes, multidisciplinaridad, interdisciplinaridad. Lo importante es la interdisciplinaridad, porque multi al final, lo habéis puesto, bueno, ya sé que queréis inter, pero es al final por separado, ¿no? Que es un poquito eso, entonces es interrelacionar también eso, en ese aspecto, refiero, con el conjunto que tienes, ¿no? Y yo creo que sería interesante, ¿no? Cuando, si tienes esos criterios y lo que sea, compararlo con el resto de cuestiones, ¿no? No sé, bueno. Es que, de hecho, como ya especifiqué, tú estos criterios los sacas con respecto al conjunto. Tú no puedes coger una pieza, tiene 5 marcas de percusión, esto es niño, lo saco de la colección. No es así. Tú tienes que estudiar el conjunto de la colección, es lo mismo para el estado técnico. Tú tienes que ver las fases que tienes en todo el conjunto para identificar que un núcleo está parado durante, imagínate, el preparado del bloque, que cuando están las extracciones, porque igual si no, tú puedes confundir lo que es preparado del bloque con el objetivo de la producción. No sé si me explico.
Por ejemplo, de todas formas, para poder identificar infantiles y medios, que bueno, tiene que desarrollarse mucho más, pero está claro que tienes que ser capaz de... Tiene que haber el experto para que tú puedas comparar y decir, con relación al experto, porque si tienes una materia prima en la que no llegas a distinguir bien el experto, nunca vas a poder ver, o bueno, no en este punto, no vas a poder ver lo que es medio, porque si no puedes ver lo que mejor está hecho, no vas a poder ver lo otro, ¿sabes? Porque igual tienes toda la colección con marcas de percusión, ahí hay algo, no vas a decir todo niños. Pues puede ser, pero si tienes al lado algo que te está indicando que hay otra forma de hacerlo, ¿qué se puede hacer? ¿Sabes? Entonces lo que decía, me parece que es información representativa y una visión global, justo. Entonces nos extraímos las... Es para decidir luego lo que son los objetivos, que solo cogemos los de experiencia 3 porque son los claros. Obviamente también los de experiencia 2 te dan información, pero a la que te va a dar la información representativa de lo que querían hacer porque pueden y lo hacen es el 3. Pero eso es para interpretación. Tú el estudio lo haces con todos los núcleos. No se me oye. Bueno, hola. Uy, ahora sí. Para Ana, ya siento cortaros el debate, porque esto no tiene nada que ver. Pero, bueno, es una cosa que se me ha ocurrido. Cuando son las cazuelitas, vasos que son más pequeñitos, que se asocian con niños y tal, ¿se ha hablado alguna vez de juguetes? Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, en el caso de la motilla del Azuer, de la tumba esa de la Edad del Bronce, sus investigadores los ponen como juguetes directamente. En el caso de los vasos campaniformes, suena un poco más raro lo de juguetes, porque se ha hablado mucho del contenido simbólico de esos vasos, que se han hecho análisis de pastas de contenido y sabe que contuvieron cerveza y otros productos alcohólicos, entonces ahí no cabe hablar de juguetes, pero en otros casos sí, y luego más adelante, el bronce, a partir del bronce final y en el hierro ya los juguetes, sí, hay muchos. Vale, muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para Izaskun, porfa. A ver, los fragmentos cerámicos que nos has enseñado con errores en la decoración, hemos visto solo fragmentos, pero ¿es posible reconstruir alguna de esas piezas para saber más o menos el tamaño de las que tienen decoración con errores o solo son los fragmentitos? El yacimiento concreto que he puesto, el de Río Salado, solamente aparecían esos fragmentos. Pero de todas formas, tú lo sabes mejor que nadie, si son de la parte superior se puede llegar a saber más o menos qué tamaño tenían. No recuerdo exactamente los otros, pero eran un tamaño medio. Vaya, no eran cazuelitas, desde luego. Y en el resto de la zona del río sí que recuerdo haber leído más sobre otros yacimientos, los que sí que aparecían fragmentos más enteros, que igual sí que pueden dar pie a una reconstrucción, pero no tenían esos restos que me han parecido característicos, por eso no los he traído. Pero bueno, igual sí que habría sido interesante para compararlo, no se me ha ocurrido tampoco. Pero bueno, en principio esos no, solamente aparecen los pequeños fragmentos. Sí. Gracias. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues entonces muchísimas gracias a todos por vuestras comunicaciones. Yo creo que han sido todas interesantísimas y nada, ya está, ¿no? Nos vamos al café a esa hora, ¿o no? Hay media. Gracias.